pasado 8 años desde que terminó el anime de Dragon Ball Super, y en ese tiempo vivimos una pandemia, varias crisis existenciales colectivas y como 47 transformaciones nuevas, aunque sí, el manga avanzó. Salieron arcos completos y tras la muerte del maestro Toriyama, que nos dio tantas alegrías y en paz descanse, hubo una guerra legal en las sombras entre Toei Animation y Shueisha, quienes son los que comparten los derechos de la obra. Y ahora, hace un par de semanas, anunciaron el regreso con una nueva versión mejorada. Y sí, nuevamente de la saga de Bills, la primera de Dragon Ball Super, porque claramente anime, película y manga parece que no fueron suficientes. Pero ojo, yo soy defensor de que readapten todo desde cero. ¿Por qué? Porque Dragon Ball Super es un caos estructural. Si quieres ver la historia completa, tienes que saltar de formato en formato como un boludo, y no todos son unos frikis como nosotros. Entonces, si esta vez lo hacen bien, todo de corrido, sin relleno innecesario y mejorando esa animación pedorra de 2015, podríamos salir todos ganando. Ahora bien, más allá de arreglar la animación y eliminar relleno espantoso, ¿qué cosas concretas deberían cambiar en esta primera saga para que realmente tenga más sentido? De eso va el video de hoy. Estas son las 5 cosas que para mí tienen que mejorar, adaptar o cambiar directamente para que esta nueva versión de Dragon Ball Super Virus sea la definitiva de esta saga. Así que gente loca, empecemos. El sueño del Super Saiyajin God va a ser algo que se va a mantener aunque nosotros no queramos. Básicamente lo de Whis despertando después de 39 años porque soñó que un Saiyajin Dios se enfrentará a él. El problema no es la idea en sí, sino que se puede profundizar más desde esta saga. Tiene la oportunidad perfecta de contar de mejor manera el mito del Super Saiyajin Yamoshi y cómo luego de morir su espíritu quedó buscando a 6 guerreros dignos en el planeta de los Saiyajin. Y todo esto que nosotros ya sabemos sobre el ritual para invocar al Super Saiyajin Dios. Que profundicen más en esto sería muy interesante. Creo que es algo que se puede aprovechar para expandir un poco más el lore. Además, la transformación no debería sentirse como un power-up conveniente que aparece solamente porque la escala de poder lo exige. Debería sentirse como una consecuencia histórica del linaje de los Saiyajin. Básicamente lo que quisieron hacer, pero explicado de mejor manera. Y por supuesto dejando en claro que no es la única forma de que un Saiyajin se convierta en Dios, sino que también entrenando como un Dios con deidades puedes acceder a este poder, haciendo que en el futuro el hecho de que Vegeta lo haya conseguido entrenando tenga mucho más sentido, y no simplemente porque sí y fuera de cámara. Que todo esto sea consecuencia lógica de entrenar bajo los estándares divinos, de adaptar tu cuerpo a una energía que trasciende el ki mortal. Si el ki divino es una categoría distinta de energía, entonces debe tener reglas claras, algo que claramente deben pulir. La idea de que Bills ordene directamente a Freezer eliminar a los Saiyajins para mí siempre le quitó peso a la decisión final de Freezer. Si él simplemente obedece órdenes, significa que él no actuó por miedo, como nos habían planteado en Dragon Ball Z, sino que simplemente fue un ejecutor de una orden que le dio su dios. Y eso en parte debilita a Freezer como villano, cuando claramente es el villano más importante de toda la obra. Yo creo que simplemente pueden hacer que Bills le sugiera o insinúe el destruir el planeta, pero que claramente la decisión final sea de Freezer. Por lo que ya sabemos, el miedo al Super Saiyajin y porque sentía que los Saiyajines eran una raza cada vez más difícil de controlar. Así la tragedia del planeta Vegeta vuelve a ser responsabilidad directa de Freezer. Literalmente creo que esto de Bills dando la orden es algo que nunca debió haberse implementado. Es algo que simplemente arruina algo que ya estaba bastante bien. Si esta versión busca ser la definitiva, tiene que dejar algo absolutamente claro desde el inicio. Bills no usó ni siquiera el 1% de su poder contra Goku Super Saiyan Dios. Y ya sabemos que esto es porque en su momento no se tenía claro si se seguiría o no se seguiría con la franquicia. Y cuando luego se continuó con la resurrección de Freezer y posteriormente con Dragon Ball Super, lo que se había explicado de la escala de poder con el Dios e incluso con el Blue en la resurrección de Freezer dejó de tener sentido. Por eso es algo que pueden arreglarlo ahora, que van a reiniciar todo y mejorarlo. Para Bills esa pelea tiene que ser simplemente un juego. El dios de la seducción está a años luz de Goku, y eso del 70% de poder que él utilizó para vencerlo no tenía ni siquiera que mencionarse. Creo que si desde el inicio establece que ni siquiera vemos una fracción mínima de poder del dios de la seducción, entonces todo lo que viene después, el entrenamiento, el Super Saiyajin Blue e incluso el Ultra Instinto, se siente como un largo y necesario camino hacia algo que todavía está lejísimo, y no como ese usé el 70% de mi 5% de mi 1% de la uña de mi pie. No todos saben que Akira Toriyama en un inicio consideró implementar el Super Saiyajin Dios directamente en el estado base de Goku. Obviamente que la idea era simplificar la escala, pero finalmente se descartó y me parece que fue lo mejor que se pudo hacer. Porque borrar de golpe décadas de evolución había sido un territorio difícil de mantener a nivel narrativo, me parece. Sin embargo, el concepto del Saiyajin más allá del Dios quedó como un residuo de la intención inicial. El nuevo enfoque debería ser más simple y mucho más coherente. Cuando Goku pierde el Super Saiyajin Dios, vuelve a su estado normal
original y punto. Y el Ki divino, como digo, tiene que ser algo que se activa y se desactiva. Eliminar el Beyond God limpia inmediatamente el sistema de transformaciones, sobre todo para el futuro, ya que ver a un Goku base peleando contra un Freezer última forma de igual a igual cuando ambos eran más fuertes que un Super Saiyajin 3 y que luego de esto se descarte este estado para volver a utilizar el Super Saiyajin Dios no tiene ningún sentido. El quinto cambio no sería inventar nada nuevo, sería tomar algo que ya se hizo bien en el manga y agregarlo a la serie. En el manga, Champa y Vados aparecen mucho antes y de forma mucho más estratégica. Mientras Goku y Bills están peleando en el mundo de Kaiosama, Champa y Vados ya están físicamente en el universo 7 buscando las superesferas del dragón. No es un cameo decorativo, es una operación encubierta. Incluso hay una escena en donde Champa se da cuenta que lo están observando a través de esta esfera mágica que usa los Kaioshin. El manga establece desde el primer momento su motivación. Champa está recolectando las superesferas del dragón que se encuentran entre el universo 6 y el universo 7, que tienen tamaño de planetas. Objetivo claro, un plan activo, nada de explicaciones tardías, ya que en el anime en cambio llega todo mucho después y se siente algo improvisado. Por eso sería una excelente decisión agregar esta subtrama en el remaster, básicamente agregar esas escenas que aparecen en el manga en este nuevo anime, que creo que es algo que muy probablemente hagan. Y bueno gente, eso para mí son las 5 cosas principales que deberían agregar en esta nueva versión mejorada de la Batalla de los Dioses. Todo parece indicar que van a ser simplemente 6 capítulos y que se va a estrenar por ahí en octubre de este año. Cuando esta nueva versión salga, voy a estar analizando las diferencias con el Dragon Ball Super original. Y cuando confirmen el remaster, remake o versión mejorada de la resolución de Freezer, también voy a estar haciendo las 5 cosas que me parecen que deben mejorar sí o sí. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más contenido sobre el Dragon Ball, me lo pueden decir acá abajo en los comentarios. Soy la Vagoneta Cinéfila, nos vemos en el próximo video. Bye.